Como en todos los podcasts, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque en alguna parte del mundo es una de estas cosas. Este se llama Diplomacias y está hecho para usted. We will make America great again. 向洛佩斯总统 There is no planet B. There is no planet blah. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен? Una guerra invisible, pero que deja más heridos y más muertos a veces que las guerras visibles. Diplomacias, con José Luis Orella y Juan Carlos Nieto. Groenlandia es la isla más grande del mundo. Con la mitad de la superficie de Europa no llega a la población de Ceuta. El 80% de ellos son esquimales inuits. Después de siglos de olvido, medio viudo a un señor lejano llamado Dinamarca, tiene una fila de amantes que quieren extraer en su puerto, China, Rusia y, por supuesto, el más insistente de todos, Estados Unidos. Está dispuesto a seducir, pagar o forzar, como si esto fuera el siglo XIX. Tiene una economía desequilibrada, deficiencias educativas e institucionales, alcoholismo, y es tristemente famosa por tener las tasas más altas de suicidio del mundo. También tiene una posición geomilitar privilegiada, uranio, petróleo, unas impresionantes reservas de tierras raras, una cultura propia, todo ello helado, extremadamente helado, como se imaginan el infierno los esquimales. José Luis, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues... Y Trump quiere Groenlandia, lo ha dicho clarísimamente. Sí. ¿Qué le pasa a Trump con Groenlandia? Bueno, que el presidente de los Estados Unidos es una especie de nuevo rey Midas que todo lo que toca lo transforma en oro. Y por tanto, por su mentalidad de empresario, pues claramente está viendo también una nueva oportunidad de hacer negocios en esta ocasión. Tengamos en cuenta que a nivel interno los estados más republicanos son, por ejemplo, Alaska, que tiene ciertas particularidades similares, es también Texas, o sea, son modelos de gestión, son modelos de explotación de materias primas, se han convertido en motores un poco de la economía estadounidense y están empujando claramente a intentar mantener a Estados Unidos como primera potencia, bueno, pues unas décadas más, ¿no? Así que Donald Trump está buscando también esos nuevos recursos y esa visión de empresario, esa visión de una economía extractiva que alimente ese modelo empresarial que tiene Estados Unidos, bueno, pues está ahí y en ese aspecto, pues bueno, acaban de fijarse, pues como bien has dicho, en esa nueva dama que acaba de surgir, que es Groenlandia, dicen, pues vendría muy bien para nuestro área económico. Pero no solo económico, porque es verdad que, por supuesto, Trump tiene una vertiente económica, pero fíjate las citas textuales de su declaración al Congreso. Dice, defendemos la indeterminación, supuestamente, evidentemente, para que Groenlandia pueda optar por ella. Lo recibiremos con los brazos abiertos, lo cual es un poco contradictorio, porque dice, si van a determinarse como quieran, ¿qué es esto? ¿Un caso de irredentismo? ¿O se van a ir como un estado más de Estados Unidos? Pero dice, la necesitamos para la seguridad nacional. Tenemos que hacernos con ella. Todo esto es textual, ¿eh? De una forma u otra la conseguiremos. ¿Por la fuerza o cómo? ¿Eso es viable en el siglo XXI? Esto no es propio del siglo XIX o antes. Y creo que tienes una historia curiosa de las relaciones entre Estados Unidos y Dinamarca con respecto a los territorios que le desaparecen a Dinamarca. Pues sí, claramente, porque Estados Unidos y todas las rutas marítimas que la unen con Europa, pues contra más nos acercamos al norte, más cortas son. Así que todos estos territorios se van convirtiendo en imprescindibles, ¿no? Y curiosamente, pues Dinamarca, bueno, pues ha sido un país menguante según ha tenido relaciones de apreciación con Estados Unidos, ¿no? Y especialmente en los conflictos mundiales, ¿no? O sea, Dinamarca quizás es uno de los países que, bueno, lo vemos ahí pues como un país tranquilo, que ha tenido un poco protagonismo en la historia europea
y resulta que, bueno, pues ha tenido mayor presencia en otros continentes de lo que nosotros creemos. Ha tenido una presencia, por ejemplo, en América, ha tenido una presencia en el Caribe, ¿no? O sea, que tuvo una situación, son las Islas Vírgenes, que están... Esto es súper desconocido, ¿no? Totalmente. O sea, yo creo que una de las grandes preguntas sería la búsqueda del imperio ultramarino de Dinamarca, que nadie creería que Dinamarca ha sido un país con un imperio, y resulta que lo ha tenido, ¿no? Porque no pensamos en que son vikingos, si no, sí lo sabríamos. Y claro, y dentro de cada vikingo pues hay un forajido, pero también hay un comerciante. Entonces, bueno, pues... Dentro de cada vikingo hay un forajido. Así que, claro, ellos se situaron en el Caribe, tuvieron unas islas a las cuales explotaron por la producción de caña de azúcar, con vinculado al tráfico de esclavos, y las Islas Vírgenes pues llegaron un momento a tener 30.000 habitantes, de los cuales 28.000 eran descendientes de aquella fuerza humana esclavizada, de la cual, bueno, pues habían aprovechado para el cultivo de la caña de azúcar, ¿no? Vino la abolición de la esclavitud, etcétera, pero podemos decir esas islas del Caribe siguieron perteneciendo a Dinamarca, aunque si antes habían sido una parte de la joya de la corona danesa, proporcionando aquellos amplios beneficios, posteriormente se convirtieron en algo, podemos decir, un poco deficitario a nivel económico. No obstante, en la Primera Guerra Mundial, bueno, hubo una presión por Estados Unidos. ¿En qué sentido? Estados Unidos siempre ha visto el Caribe como su patio trasero, que tenía que mantener su hegemonía. Lo es, claro, lo es. Lo es esencialmente porque tiene un punto estratégico, que es el Canal de Panamá, y por eso una de sus primeras medidas fue la expulsión de España. Es el 98, la pérdida de Cuba, de las provincias de Cuba y de Puerto Rico. El robo. El control también de Santo Domingo de manera indirecta a través de los políticos de allí, pero también las Islas Vírgenes, que están al lado de Puerto Rico, forman parte un poco de ese muro, de ese control de las rutas marítimas, un poco de ese mar. La Primera Guerra Mundial le proporciona la excusa a Estados Unidos para presionar a una Dinamarca, que es un país neutral en el conflicto mundial, para que acceda a una venta de las islas, ya que durante el conflicto submarinos alemanes podían tomar aquellas islas un poco como base para poder dinamitar y cortar las rutas marítimas de abastecimiento que Estados Unidos tenía hacia el bando aliado en la Primera Guerra Mundial. Así que ahí ya tenemos aquella incorporación. O sea que la supuesta compra, que es lo que ofertó Trump en el 2017, no es algo del siglo XIX-XVIII, como la Luisiana, la Florida, ese tipo de cosas, sino que es algo del siglo XX. Totalmente, así que ya por 25 millones de dólares pues se quedaron con las Islas Vírgenes, así que ya Estados Unidos iba ganando por 1-0 a Dinamarca. Y cuando tenemos la Segunda Guerra Mundial volvemos a tener otra vez el mismo conflicto, ¿no? En este caso, Dinamarca es un país ocupado por el Tercer Reich alemán para controlar un poco los accesos del Atlántico Norte, en la invasión de Dinamarca y de Noruega, para imposibilitar que desde Noruega pudieran los británicos bombardear el norte industrial alemán. Islandia en aquel momento había sido una provincia danesa y desde 1918 mantenía una unión personal con Dinamarca, aunque tenía un gobierno autónomo y por tanto era más bien como una especie de Estado libre danés. Sí. Pero resulta que desde la invasión de Alemania de la Unión Soviética, los suministros que Estados Unidos y Gran Bretaña llevan a los puertos árticos de la Unión Soviética, pues sufren enormes bajas debido a la aviación y a la marina de guerra alemana situada en los fiordos noruegos. Eso favorece que claramente los aliados prevean que necesitan escuadrones aéreos para proteger esos convoyes de mercantes que sufren tantas pérdidas, y el único modo de desarrollarlo es ocupando las provincias, podemos decir, abandonadas, no ocupadas de Dinamarca, o sea, Groenlandia y la propia Islandia, ¿no? En este caso, Islandia será la que tiene una operación especial, es la operación Fork por parte de los británicos, invaden la isla
absolutamente sin ningún tipo de permiso y en contra del gobierno autonómico islandés, ocuparon la isla, destruyeron los aeródromos, protegieron los puertos para evitar una posible invasión alemana que nunca se dio, y luego posteriormente, por la escasez de guarnición militar que necesitaban toda la mano de obra militar los británicos para continuar la guerra, fueron sustituidos por tropas estadounidenses. Los estadounidenses son los que ya construyeron bases, crearon infraestructuras. Sí, los que se han quedado en las dos bases que hay ahora mismo. Comunicaciones. Una base militar más o menos normal y la otra, que ahora hablaremos de ello, que es muy importante porque forma parte del escudo antimisiles. Absolutamente. Y aquí ya es la particularidad que durante el conflicto ya Estados Unidos favoreció un referéndum de independencia que claramente fue favorable a lo de la independencia. Y ya desde ese modo Islandia rompió absolutamente ya todos los lazos con su país de origen, con el reino de Dinamarca, y ya pues caminó de la mano de Estados Unidos por un camino absolutamente diferente, ¿no? Pues por eso hemos hecho este episodio, porque la gente le ha sorprendido mucho la oferta de Trump, las amenazas, la estrategia de atracción, que Vance se vaya a la base, que les diga que no. No, esto no es nuevo. Sería la tercera vez que Estados Unidos, en caso de guerra, en este caso no una guerra declarada, pero sí una guerra fría, que está increciendo, le haga a Dinamarca lo mismo, y es quedarse un trozo porque lo necesita para su seguridad. Realmente cuando Trump dice que es un asunto de seguridad nacional, es que lo es, porque resulta que hay unos misiles supersónicos que van a unas velocidades increíbles, que no se pueden parar de una manera fácil, y el trayecto más corto entre Rusia y Estados Unidos pasa por encima de Groenlandia. Entonces, la base que tienen, una base que se llama Pitufut, forma parte del escudo antimisiles, en este momento es vital para Estados Unidos, porque sin ella su escudo decae bastante. Para terminar con el asunto Trump, pues Trump ya ha visto que en el último mes y medio ha hecho dos cosas que nos muestran claramente que no va a parar. Uno es filtrar a varios medios de comunicación, entre ellos Reuters y The Washington Post, que el gobierno americano está ya montando una estructura para entrar en el negocio de las tierras raras, que vamos a ver ahora después que es el principal activo en recursos naturales que tiene Groenlandia. Y el otro, un asunto muy delicado, porque algunos agentes de inteligencia norteamericana han aparecido en Groenlandia haciendo listas de posibles personas que apoyarían la independencia y el acercamiento a Estados Unidos. Y esto evidentemente ha sentado fatal al gobierno danés, que lo ha hecho público, que ha hecho una protesta y que ha enviado agentes de contrainteligencia. Con aliados como estos, no sé si Dinamarca necesita enemigos, ¿no? Y esencialmente cuando está haciendo ahora una compra de armamento y de aviones a los propios Estados Unidos, que quedarían inutilizados en el caso, podemos decir, de una confrontación de este tipo, ¿no? Es un caso claro de cómo los Estados Unidos han hecho siempre de su capa un sayo en lo que tiene que ver con la soberanía de los otros países, incluidos los aliados. Bueno, son hijos de Gran Bretaña y siempre la diplomacia británica, que es bastante más antigua que la estadounidense, siempre han dicho que ellos no tienen amigos, tienen intereses. En ese claro, Estados Unidos, podemos decir, vuelve en ese aspecto a su raíz histórica y demuestra claramente que como primera potencia tiene unos intereses y sobre los intereses no hay amistades, ¿no? Vamos a hacer un repaso de las cosas que interesan precisamente a Estados Unidos de Groenlandia y que son por las que está presionando en este sentido. Vamos a hacer un repaso rápido. El primero te pido opinión porque es la plataforma geomilitar y los pasos de la OTAN, el GIUT, que es el de Groenlandia, Islandia y United Kingdom, Gran Bretaña, y el otro que es el GIN, que es el Groenlandia, Islandia y Noruega. ¿Tan importantes geopolíticamente son estos pasos? Hombre, en varios aspectos, o sea, lo principal y es casi el fundamento fundacional de la OTAN es el mantenimiento y el blindaje de las rutas de comunicación marítima entre la América del Norte y Europa, ¿no? Y los puntos más cortos es el Atlántico Norte, ¿no? Entonces, sobre todo cuando se deshiela.
Ahí está, además, ¿no? Entonces, claro, es el blindaje de protección, es el escudo y además, como bien has dicho antes, incluso en un momento de contraataque, es la punta de lanza que sería irrefrenable para poder asestar un golpe que podría ser definitivo contra un enemigo que en este caso estaría identificado en la Federación Rusa, ¿no? Así que claramente son bases que son imprescindibles para mantener ese dominio del Atlántico Norte a nivel de abastecimiento, a nivel de espada y a nivel de escudo, ¿no? Y el abastecimiento, además de los aliados, ¿no? Noruega es línea de frente, es un país OTAN, entre Noruega y Dinamarca cierran el Báltico y Gran Bretaña siempre ha sido el punto de retaguardia preciso para poder auxiliar el continente, aparte de ser uno de los ejércitos más poderosos con tecnología estadounidense de la OTAN, ¿no? Hay otra cosa que la gente no sabe, es que Dinamarca, a través de su soberanía, pertenencia al reino de Dinamarca de Groenlandia, tiene una reclamación territorial sobre parte del Ártico, que todo el mundo la está teniendo. Los rusos la tienen, los noruegos la tienen, todo el mundo está intentando repartirse la parte que no sería internacional del Ártico, debido al deshielo, fundamentalmente, en que ahora hace que por ahí se pueda navegar, que se pueda pescar, que se pueda hacer una serie de cosas. Ni más ni menos que 895.000 kilómetros cuadrados reclaman. Si ya el 9/10 partes del territorio danés del reino son Groenlandia, y solo 1/10 parte, con esto se crearía una plataforma continental muy unida a Estados Unidos, que yo creo que es una de las razones fundamentales por las que Trump quiere llevar adelante esto y sentarse a la mesa a discutir con los rusos. Y vete a saber si con los chinos, que se han declarado, no te lo pierdas, es casi de broma, país cuasi ártico, los chinos, ¿no? Para meter baza allí por la navegación. Y entonces son 895.000 kilómetros que les proporcionarían una plataforma para todo esto que acabas de contar. Se disputan, además, con Canadá y con Rusia la cordillera del Lomonosov, que está ahí en el norte, y que esto cierra el asunto geomilitar, ¿no? Y si me dejas, te voy a contar el asunto de las tierras raras, porque es el más interesante. A ver. Claramente, porque además Trump está ya maniobrando, hace unos días, está maniobrando sobre el asunto. Resulta que siempre se ha hablado de Groenlandia como una gran reserva de uranio, y es cierto. Hay una reserva muy importante de uranio. Hasta los años 50 y tantos, incluso los americanos intentaron nuclearizar Groenlandia en sus bases. Querían un reactor portátil, base de misiles nucleares, pero Dinamarca fue por el camino de lo antinuclear. De manera que la prospección sobre el uranio quedó muy estancada hasta hace poco, que ha vuelto a abrirse la veda. Pero cuando las tierras raras han adquirido la importancia que tienen ahora debido al desarrollo de la informática y de un montón de cosas que las necesitan, pues se han hecho las prospecciones. Y resulta que Groenlandia es una de las mayores reservas de tierras raras que hay en el mundo. De hecho, se cree que podría proporcionar 50.000 toneladas año, lo que significaría el 20% de la demanda mundial. Y que se sepa, es territorio europeo, aunque no sea territorio Unión Europea. Y tener la mina más grande de tierras raras fuera de China. Evidentemente, esto a los americanos les interesa mucho. No sé si se van a quedar con las tierras raras de Ucrania, pero estas les interesan mucho. ¿Qué problema tienen? Pues que si los groenlandeses se ponen a explotar sus recursos, resulta que las subvenciones que les da el gobierno danés tienen que decrecer. Tienen un acuerdo de darles al año unos 700 millones de euros, pero si ellos explotan minerales, Dinamarca les da menos. Entonces, ¿tú crees que toda esta riqueza mineral se puede transformar en la independencia? Sería un poco difícil, o sea, la presión internacional va a ser muy fuerte. El único modo que tienen de conseguir un naval, se puede decir moral, para romper esa resistencia es tener una parte de la población groenlandesa a su favor. Por eso están intentando, crear un partido proamericano utilizando
aquellos que tienen por sus Suena a Putin, ¿verdad? Absolutamente. Campañas de influencia. Claro, podemos decir la misma política y con los referéndums unilaterales de anexión, etcétera. O sea, estamos un poco con una política muy en ese aspecto. Y la compra, pues bueno, de políticos independentistas que por su sentimiento antidanés podrían moverse hacia el clientelismo proamericano un poco en ese aspecto. El problema pues se plantea en que una parte de esta población groenlandesa pues tienen esa visión un poco idílica de su territorio, que se mantiene en la naturaleza, un respeto al medio ambiente, una búsqueda de intentar mantenerse con una economía muy turística. Ahora precisamente el mundo de Islandia, el mundo de Groenlandia, pues se están descubriendo como nuevos espacios turísticos de contacto con la naturaleza, donde un turismo de nivel procedente principalmente de Europa y de Canadá, bueno, pues puede sí, pero es muy minoritario, ¿eh? Es muy minoritario. Respetuoso, intentan ahí, ¿no? Entonces ellos saben que la apuesta por una explotación, los beneficios no irían tanto a ellos y podría ser la destrucción de esa imagen un poco idílica de el último paraíso, se puede decir, no tocado, ¿no? Y que todavía se conserva, ¿no? Entonces están hasta qué punto pueden mantener un poco esa imagen y poder vivir de ello, ¿no? Hay que tener en cuenta que los políticos locales casi no existen. He buscado un dato que me ha parecido curiosísimo. Algunos españoles dirán que entonces es que Groenlandia es el paraíso, porque resulta que en 2017 solo había 41 políticos profesionales. 41, que incluyen a los alcaldes de las 6 ciudades, pueblos importantes, no los alcaldes pequeños de los 120 aldeas que tienen. Entonces es un país sin políticos, es un país sin instituciones, y en ese sentido van un poco como pollo sin cabeza, en el que se quieren hacer valer. Pues, por ejemplo, cuando los chinos ofertaron hacer el nuevo aeropuerto con una oferta temeraria a la baja, súper barata, pues lo tuvieron que vetar desde Dinamarca con el apoyo de Estados Unidos. Porque claro, China ha intentado entrar 3 veces. Una comprando inmuebles, otra siendo accionista importante de las empresas de explotación mineral y esta última intentando hacer los aeropuertos, ¿no? Entonces juegan un poco a, bueno, Dinamarca, invierte más en mí porque si no aceptaré la oferta de los chinos. Queremos la independencia, sí, pero y queremos acercarnos a un padrinazgo de probablemente los Estados Unidos. Pero en las últimas maniobras militares que se celebraron el mes pasado, no invitaron a Estados Unidos. Tuvieron las narices de invitar al secretario de Estado, solo a él, como si fuera de espectador, ¿no? Franceses, ingleses, daneses. Yo creo que quieren un poco un Puerto Rico, ¿no? Puerto Rico helado, que es algo súper paradójico, ¿no? Sí, podría ser. Esencialmente la visión de Groenlandia cada vez se ha ido con el tiempo conformando una identidad propia muy alejada de Dinamarca, la cual ni siquiera la juventud de la isla, bueno, pues participa, ¿no? No tiene unos niveles de universitarios o académicos fuertes que puedan ir, y el que va casi ya no vuelve a Groenlandia, queda absolutamente integrado, ¿no?, en la sociedad danesa, ¿no? Así que es una isla que su propio modelo de vida, por el distanciamiento y por la manera que es, cada vez es más autónoma en su sentido, en su conformar, y por tanto cada vez se va haciendo en ese aspecto como más americana, más cercana a los intereses que podría ser de cercanía con Canadá, pero como dices, con los Estados Unidos, que van a poner todos los puentes necesarios sociales de todo tipo para proceder, bueno, pues a un proceso de unión dulce que inicialmente podría ser un Estado libre, porque es un modelo jurídico. Un Estado libre asociado, como es Puerto Rico, marcaría muy bien. El que tendrían pasaporte y poco más, realmente. No votarían al presidente de los Estados Unidos. Bueno, son 60.000, tampoco es que importa mucho. Luego, ¿no te parece que son unas sociedades muy débiles? Porque, claro, su cultura es una cultura bonita, es una cultura tradicional, pero es una cultura muy antigua, muy incapaz de soportar muchas cosas. Por ejemplo, de ahí los índices de alcohol tan altísimos, los de suicidio más altos del mundo. A mí me recuerdan un poco a los pieles rojas americanos, ¿no? En parte sí, o sea, son sociedades además pues quizá muy motivadas por lo del clima, de una amplia soledad, sin contactos. Hay que tener en cuenta un poco en todos esos ámbitos que
podemos decir, las relaciones comunitarias, sociales que se desarrollan son casi cuando tienen el verano, cuando tienen la primavera. En invierno casi ya es de supervivencia individual, absolutamente aislados, y por tanto aquí es donde ya crujen muchas de esas estructuras familiares, donde el alcoholismo, podemos decir, aumenta de una forma bestial. Los problemas interfamiliares también son muy profundos y por tanto tienen esos niveles que muchas veces rompen con esa imagen idílica que tenemos de esos paisajes, con unas sociedades absolutamente degradadas y hundidas, ¿no? Dice la policía danesa que algunos policías daneses van voluntarios durante 1 o 2 años, que son una gente muy maja hasta que bebe. Pues cuando bebe pierde el control, mucho. Supongo que también puede tener que ver con su fisiología particular, porque claro, no todas las razas y los pueblos aguantan igual el alcohol. En cualquier caso, han sido un pueblo pues muy tratado como colonia, ¿no? Como colonia que establecida por los protestantes ahí en 1700 y pico, pero como tú has dicho, pues no era la primera vez, no era una colonia que se fue a poner gente allí. Los vikingos estaban de toda la vida. Otra cosa es que se murieran, como dices, y hubiera que sustituirles. Han sido, este último año se ha visto uno de los grandes maltratos que tuvieron, ¿no? Es que en los años 60 y 70, hace 60 años, pues implantaron métodos de esterilización en las mujeres sin que ellas lo supieran. O sea, les implantaban un DIU en una revisión y hasta niñas de 12 años, ¿no? Estamos hablando de los años 60 y 70 de los daneses, ese actor modelo de los derechos humanos, ¿no? Y claro, pues ahora 150 mujeres han demandado porque quieren una compensación, porque hubo un momento que Groenlandia estaba lleno de chicas embarazadas y de mujeres que no podían quedarse embarazadas y no sabían por qué. Claro, es una manera de tratar como muy anglófona de un pueblo como, pues, como los indios de América o este tipo de cosas. Entonces, ¿qué futuro les espera? Pues parece que necesitan un padrino, ¿no? ¿O se puede vivir sin padrino? Hombre, es difícil, ¿no? Porque sobre todo nos acercamos a un futuro de bloques. Lo estamos viendo que los propios europeos pues estamos utilizando como bloque la Unión Europea, los propios rusos con la Unión Euroasiática de antiguos países soviéticos, la Liga Árabe, etcétera, ¿no? O sea que nos vamos a un futuro no solo en los cuales los países, pues aunque potencian su soberanía, a la hora de tener un cierto protagonismo internacional, van conformando cada vez alianzas muy superiores de afinidades para poder defenderse sus intereses, y en este aspecto, como hemos visto, la micropoblación que tiene Groenlandia, pues curiosamente su relación con Dinamarca le daría una cierta protección, si no busca una protección mayor, siendo absorbidos por otro vecino mucho más grande, como en este caso sería Estados Unidos. Pero claramente su independencia únicamente sería para ser el peón de un jugador mucho más importante. No, la independencia no les libra de nada, sino curiosamente les puede dar una mayor dependencia de otro, ¿no? Pero ellos se fueron de la Comunidad Económica Europea en 1985, tienen su acta de autonomía, que no de independencia, desde el 79, y desde el 2004 pueden celebrar un referéndum de autodeterminación cuando quieran, no necesitan ninguna otra autorización de Dinamarca. Con China no se van a ir, aunque podrían recibir dinero, pero queda el momento en que Groenlandia tenga que ser un país independiente y estar metido en la UE, volver de nuevo hacia aquí con un tratado sobre pesca distinto, o de verdad los americanos lo van a hacer otra vez porque no les queda otro remedio. Bueno, los Estados Unidos... Quiero decir, ¿Europa es una opción? Hombre, es una opción quizá la más benigna, porque saben que Europa no tiene visiones imperialistas, no tendrían una amenaza de una presencia ni demográfica ni intensa allí, sino que mantendrían esa especie de status quo, o más o menos, porque la Unión Europea se lo puede permitir económicamente mantenerles un poco ese nivel de vida, y por lo tanto el mantenimiento un poco de su personalidad a largo plazo. No son un lastre costoso un poco en ese estado. El matrimonio con los Estados Unidos sí provoca un
fin de un periodo, de una época, y que se transformarían, bueno, pues en lo que es Alaska actualmente, ¿no? O sea que claramente habría una transformación y un fin, podemos decir, de su modelo de vida y la conversión a otra cuestión completamente distinta, ¿no? Y para terminar, si eso ocurriera, el gran cambio no sería para Groenlandia, sería un cambio para el orden internacional, porque si se pueden hacer esas cosas, pues ¿a dónde vamos a llegar, no? Sí, bueno, podemos decir los tratados se convierten en papel mojado. Y en el ámbito del Ártico, pues Estados Unidos se sentaría en un primer orden con una ampliación de sus intereses muy grandes gracias a Groenlandia, pues como bien has dicho, Rusia es la que más presencia tiene, Canadá también, pero Estados Unidos, que tiene una presencia que solo Alaska, se presentaría con Groenlandia, pero claro, con una gran antecedente, que es que las grandes potencias pueden convertir los tratados en papel mojado y según sus intereses, pues pueden adoptar medidas de fuerza, pues como si estuviésemos en el siglo XVI, y eso puede provocar tensiones y gravedades que esencialmente en algunos continentes, como en África, pues nos podrían llevar ya a puntos calientes, o sea, a una nueva época de conflictos y de guerras. Bueno, nada nuevo bajo el sol, como dice el Eclesiastes. Bueno, en ese aspecto las tormentas vuelven, aunque después de la tormenta viene la calma. Yo, si se constituye la nación UNIT, pido el pasaporte. No quiero la doble nacionalidad española y UNIT. Pues ya hemos dado la vuelta a Groenlandia. Sí, lo único que podemos, si alguno quiere ver un poco cómo se puede vivir en esos ámbitos, bueno, pues la vida de un leonés que es Segundo Llorente, jesuita, que se pasó 40 años en Alaska y fue el último misionero que fue con trineo y perros un poco por esa tierra. Bueno, pues pueden buscar los libros de Segundo Llorente y ver, bueno, cómo vivía un leonés en aquellos mundos del Ártico, donde su trato fue precisamente con indios y con inuits, ¿no? Y por lo tanto ver cómo era aquella sociedad desde el punto de vista de un español. Sí, recomendamos el libro, muy interesante. Pues muchas gracias, José Luis, y muchas gracias a Ángela Taltabul, que sigue aquí al frente del sonido y desde hace poco también de la imagen. Diplomacias es un podcast de la Universidad CEU San Pablo para el debate, con la colaboración de la Academia de la Diplomacia.